Hace poco se me preguntó en mi cuenta de Instagram Consultoría en Alemania que hablara de los movimientos actuales respecto a la pandemia, a las restricciones que han habido en Alemania, eh, y es fundamentalmente explicar un poco qué significa este Querdenker-Bewegung, esta forma de pensar de manera cruzada, quer, ¿cierto? Atravesada, diríamos nosotros, porque para muchos significa simplemente una opinión distinta y una restricción a la opinión personal. Y eso es lo que quiero comentarte hoy en día, porque este movimiento Querdenker, estos Querdenker, este Querdenker-Bewegung, llega en un momento donde la situación política de Alemania no está en su momento más brillante, por lo tanto, tiende a acumularse en este movimiento crítico, social, respecto directamente a las restricciones de la libertad que se han tomado producto de la pandemia para bajar los casos de infectados de pandemia, ha generado este mal humor, y en esta constelación política se están sumando distintos tipos de grupos humanos, algunos muy extremos, otros no tan extremos, otros simplemente que han querido manifestar su opinión y han salido a protestar a las calles, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una nube bastante oscura, una nubulosa, bastante complicada de identificar. Y lo negativo de tener esta otra opinión es que han dejado de tomar en cuenta las reglas, las condiciones que hemos establecido como país dentro de Alemania, que se han establecido como país y que ha logrado que en el fondo nosotros mantengamos un comportamiento usando las máscaras, limpiándonos las manos, etcétera, manteniendo la distancia social. Entonces ha sido bastante irreverente, ha sido bastante difícil de llevar, no ha caído bien en todas partes y obviamente en la política tradicional de Alemania ha sido un problema, digamos, las protestas, ¿cierto? Los, las situaciones en la calle, agredidos, policías agredidos, gente también que no es extremista y que ha sido también agredida. Em, y ahí es un poco donde yo quiero comentarte que este movimiento CFEA, de los CFEA-Tenca, surge porque hay una disconformidad muy, muy fuerte en estos momentos en Alemania. Estamos hablando de el año 2021 y em, ha sido también una situación de manipulación política. Y eso es lo que todos sabemos, que quienes seguimos la noticia, estamos al tanto día a día, investigando, revisando, estudiando, bueno, informándonos. Quienes vivimos quizás mucho tiempo aquí en Alemania, podemos hacerlo de manera más fácil, ¿cierto? Y los movimientos extremistas de izquierda, antisemitas, de derecha, fascistas, neofascistas, nacionalsocialistas, han manipulado esta situación para también aprovecharse de la situación social y generar un nombre, un prestigio que quizás por mentalidades o por personas que no están muy informadas, em, simpatizan, con estos grupos que en el fondo tienen una intención política totalmente concreta, y es querer ser más famosos, más conocidos y ganar popularidad en Alemania. Digámoslo así, en Alemania existe una Verfassungsschutz, una protección del parlamento, de los acuerdos, y hay un grupo de investigación que está constantemente em, más en estas situaciones de extrema violencia, quizás en las calles, o de disconformidad, porque lamentablemente las marchas no han sido pacíficas siempre, ¿ya? Y curiosamente también es un acto de violencia, entre comillas,
no querer usar las máscaras si hay grupos acumulados, que va contra lo que está estableciendo el país. Democráticamente, mayoría manda, eso es la democracia, la mayoría manda. Los acuerdos de los políticos han sido esto de usar las máscaras, ¿cierto? Y no solamente en Alemania, en todo el mundo. Entonces, ha sido bastante violenta esta intervención de los Querdenker dentro de Alemania, que quizás tienen principios y críticas bastante coherentes, bastante lógicas, pero dentro de la configuración política social de Alemania son un movimiento Verschwörungsteoretiker, de esotéricos, de gente mal informada o no tan bien informada, no con mucha educación. Generalmente los movimientos nacionalsocialistas, neonazis, involucran a toda el estrato bajo que no accede o no quiere acceder a la educación dentro de Alemania también, o que no puede por problemas psicológicos, o de drogadicción o de alcohol. Generalmente ese grupo humano es el que está dentro de este tipo, o con muy poca educación, de este tipo de protesta también. No solamente los que llevan los partidos, ellos son la élite, digamos, fascista, la élite extremista que sabe muy bien cómo manipular el pueblo. Y eso sucede en Alemania también. Entonces, ¿qué pasa? Esta Verfassungsschutz está en estos momentos observando a todos los movimientos izquierdistas extremos violentistas y a los de derecha extremos violentistas, ¿ya? Entonces, no es que el Querdenker-Bewegung en sí es algo errado, malo. Todos pueden expresarse en Alemania, todos pueden tener una opinión distinta al sistema, pero sí da la casualidad que en este movimiento actualmente se están aprovechando, se están manipulando a muchas personas que no, como les decía, no tienen mucho acceso a la educación, a la información, o no quieren, o están, ¿cierto?, en su mundo, entonces no hay una posibilidad de diálogo. Entonces, por eso el movimiento Querdenker no es como bien visto a nivel democrático, es atenta contra la democracia, obviamente, de un país, más en un país donde todo está reglamentado y todo está reglamentado por el bien de todos nosotros, no solamente de algunos. Los derechos del trabajador, ¿cierto? El seguro de salud, el derecho a educación, cosas básicas, es algo que se puede acceder y todos pueden acceder y no, no necesariamente quienes tienen dinero pueden acceder a él. Entonces, es mal visto, sí o sí, este movimiento Querdenker. Ahora, no quiere decir que yo no tenga la capacidad de reflexión, de manifestar otra opinión, puedo hacerlo en mi grupo social, en mi grupo humano, puedo llamar a una marcha si no hay ningún problema, si me lo aceptan, me la pueden aceptar, obviamente, pero siempre se espera una marcha pacífica, donde no haya violencia y resulta que en estos momentos quien quiera quizás no ser, y no es extremista, quien quiera generar una protesta en contra de estas limitaciones de la libertad, en Alemania, esta dictadura de Corona, ¿cierto? Generalmente es ese espacio aprovechado por otros grupos humanos que son mucho más inteligentes, más organizados y están tratando de aprovecharse de la situación. Y por eso ha sido bastante controversial todo este movimiento y quizás para personas que, claro, están muy informadas, están conscientes, es un grupo humano esotérico, Verschwörungsteoretiker, los teóricos personas los pensadores de teorías futuristas, catastróficas, ¿ya? eh, donde generalmente hay una argumentación emocional, no de hechos concretos, no de conocimientos científicos, no hay una reflexión lógica, ¿ya? Detrás. Entonces, ese es el movimiento Querdenker hoy en día en Alemania. Si tienes más preguntas, déjamelo en los comentarios, suscríbete a mi canal o sígueme en Instagram o en Facebook. Así que si tienes otro tema más interesante que tocar, lo hablamos en las cuentas y hago un video para ustedes. ¿Ya? Espero haberte ayudado. Chao.